caen aquí en España hasta un 8%. Sí. Esto en la economía del día a día, ¿qué quiere decir? Bueno, este gráfico lo que muestra es la pérdida de renta disponible de las familias españolas. La renta disponible se calcula como los ingresos más las ayudas estatales, etcétera, menos los impuestos. España es la que más cae de toda la OCDE, por lo tanto, ¿qué significa para las familias españolas? Algo muy sencillo, desafortunadamente. Uno, somos más pobres en términos generales. Dos, somos mucho más pobres en términos relativos. Es decir, mientras otros países están saliendo ya y está aumentando ya la renta disponible en el 80% de los países de la OCDE, en España sigue muy por debajo. Y vuelvo a repetir, como se calcula es incluyendo las transferencias estatales y deduciendo los impuestos, claro. Claro, entonces Daniel, tú imagínate que viendo esta situación, una capacidad de ahorro, bueno, pues un poquito más mermada, que dices, bueno, yo tengo unos ahorrillos, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Dónde lo puedo invertir? Que me imagino que será una pregunta que te harán habitualmente. Claro. ¿Cuáles son las opciones y cuál es la mejor? Si es que hay alguna. Bueno, lo primero, para cualquier opción de inversión, siempre tenemos que saber primero cuál es nuestro perfil de riesgo y lo que llamamos en inversión nuestro umbral de dolor, que es qué capacidad tenemos de asumir pérdidas en un año, por ejemplo, ¿no? Lo primero que hay que explicarle a la gente es que no hace falta hacer fila en el Banco de España, que si quieren comprar bonos del Tesoro se puede hacer por teléfono, por el ordenador, que estamos en el siglo XXI, que el siglo XIX ya pasó. Lo segundo que hay que explicar es que la diferencia de riesgo es muy importante y que no existen activos sin riesgo. Ojo, que no existen activos sin riesgo, que se escucha comparar un depósito con un bono, no es lo mismo, sea bono del Estado o lo que sea. Un bono tiene riesgo. El año pasado fue el peor año de la historia, de los últimos 100 años, para los bonos estatales. Por lo tanto, tenemos distintas opciones, ¿no? Las criptomonedas, que ya claro, hablado mucho sobre acuérdate ello. Cuando hace unos años tuvimos que hacer 3 conferencias en mi empresa para alertar sobre los riesgos de las criptomonedas y la volatilidad. Bueno, mucha más volatilidad, muchísimo más riesgo, por supuesto, igual que las empresas que están cotizadas, que son de biotecnología, etcétera, etcétera. El inmobiliario siempre parece que es como siempre el más se percibe segurola, como ¿no? un activo de menor riesgo. ¿Por qué? Porque no vemos su cotización cambiar cada día. Pero el inmobiliario tiene un problema de liquidez, es decir, yo me compro una casa, no es tan sencillo venderla si necesito el dinero. Es decir, estamos yendo también en nivel de liquidez, ¿vale? Completamente distinto. Las criptomonedas son muy poco líquidas, el ladrillo también es muy poco líquido, los bonos, liquidez bastante baja, riesgo medio, pero riesgo, ojo, riesgo tienen los bonos estatales también. El año pasado las carteras de bonos estatales en Europa perdieron entre un 10 y un 20%. ¿Vale? Aviso para todas las personas que estaban haciendo cola. Lo más peligroso en el mercado es la palabra renta fija, porque ni es renta ni es fija. Lo más importante, por lo tanto, es que hay oportunidades tanto en renta variable como en bonos. Para que te hagas una idea, los bonos del Estado de España a 10 años dan una rentabilidad por cupón, es decir, el cupón que se recibe acá, bueno, del 3 y pico por ciento. No está mal, pero ojo, no nos cubre la inflación, no cubre la inflación. Por lo tanto, el que invierta en bonos está apostando, 1, a que baje la inflación, 2, a que el Estado, si estás comprando bonos del Tesoro, a que el Estado va a pagar la deuda, ojo, Claro. 3, importante, a que la economía va a ir mucho mejor. Segundo, en los propios bonos de la cartera de alta calidad, de más alta calidad en Europa, por ejemplo, da una rentabilidad muy similar a la de los estados, a la del Estado español, ¿no? Y la renta variable tiene un riesgo medio, mucha mayor liquidez, ¿vale? Pero es verdad que la renta variable ahora ofrece probablemente más potencial de revalorización que los bonos, porque la renta variable cayó más el año pasado, ¿no? Entonces, en este factor, y luego está el oro. Claro, es que yo veo el oro aquí todo en verde, claro. Y digo, bueno, pues parece que la mejor inversión ahora va a ser el oro. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Fíjate, bueno, ahora y siempre que hay como una crisis, ¿no? El oro suele ser un activo refugio y que genera reserva de valor en periodos de crisis, de inflación, de estanflación más, sobre todo, ¿no? En inflación no tanto, sobre todo cuando se percibe que va a haber extrema aumento de liquidez. Pero fíjate todos estos activos que tenemos aquí, excepto las criptomonedas, ¿vale? En realidad, estas
buscando protegerte de la inflación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y no es tan sencillo hacerlo. Lo que es el oro, lo que hace es normalmente protegerte ante un entorno de alto riesgo de estancamiento añadido a inflación, esta inflación, o de crisis. El oro y los metales preciosos en ese sentido funcionan más como un colchón para los inversores, ¿vale? Y desde luego no podemos entrar en, sobre todo lo más importante, recordar a la gente, no existen los activos sin riesgo, y no existe una opción para todo el mundo, depende de tu perfil de riesgo y sobre todo no hagan ustedes fila con el frío que hace en el Banco de España, si se coge el teléfono se hace por internet. Daniela Calle. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.